Módulo 3. Formulación de proyectos. Este módulo pretende dar a conocer el contenido mínimo para registrar un proyecto de investigación ante Colciencias, así como una serie de aspectos claves que se deben tener en cuenta en el momento de la formulación del proyecto. Los temas a tratar en este módulo son los siguientes. Primero, contenido mínimo para registrar proyectos de ciencia, tecnología e innovación ante Colciencias. Segundo, aspectos claves a tener en cuenta en la formulación. Finalmente, se presentará la bibliografía y las lecturas recomendadas. Contenido mínimo para registrar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colciencias. El contenido está compuesto por los aspectos que se mencionan a continuación, los cuales sirven de base para la inscripción del proyecto en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, teniendo en cuenta el tipo de proyecto, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es importante mencionar que estos aspectos pueden variar de acuerdo a la convocatoria. Título del proyecto, resumen ejecutivo, planteamiento del problema o necesidad, estado del arte, objetivo general y específicos, metodología, identificación y caracterización de la innovación propuesta, trayectoria y capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones, distribución de responsabilidades para el desarrollo del proyecto, bibliografía, evaluación del mercado para la innovación propuesta, impacto ambiental, aspectos de propiedad intelectual, palabras claves, cronograma, productos, resultados esperados del proyecto, personal, presupuesto. A continuación se dará una breve descripción de cada uno de los aspectos mencionados. Título del proyecto. Describe el contenido del proyecto de forma específica, clara y concisa en máximo 20 palabras, de manera que permite identificar el tema fácilmente. Refleja el alcance del proyecto. El título del proyecto es la expresión condensada del problema y debe guardar relación directa y coherente con el objetivo general del proyecto. Veamos la tabla número 1, ejemplo del título del proyecto. Resumen ejecutivo. Describe la importancia de realizar el proyecto, comenzando por justificar la necesidad, sus beneficios y alternativas de solución a plantear. Contiene la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad del proyecto y debe tener un máximo de 500 palabras. El fin del resumen es captar la atención del lector y facilitar la comprensión de la información que todo el plan contiene. Se detalla el problema y la forma en que será resuelto, así como las razones para argumentar su financiación. Debe elaborarse luego de realizar la formulación técnica y el presupuesto del proyecto. Veamos la tabla número 2, ejemplo resumen ejecutivo. Planteamiento del problema o necesidad. Se debe formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder, cuya solución o entendimiento se dará con el desarrollo del proyecto.
Dada la diversidad de problemas y situaciones que pueden presentarse, se pretende siempre abordar la pregunta de cómo afrontar de manera eficiente y de manera correcta el planteamiento de un problema. También se puede hacer una descripción completa de la situación problema identificado. Veamos la tabla número 3, ejemplo de planteamiento del problema. Estado del arte. Recopila los hechos que aclaren o interpreten el problema planteado, dando un soporte teórico a la propuesta de solución planteada como objetivos del proyecto. Es importante tener en cuenta que casos similares se han presentado en el ámbito regional, nacional o mundial. Además, debe contener las diferentes formas de enfrentar el problema o necesidad. Se debe consultar bases de datos científicas, bases de datos de patentes y CIENTI para verificar el estado de la técnica nacional. El estado del arte debe reemplazar la importancia de aquellos aportes que se destacan en la propuesta y enfocarse en la finalidad de la convocatoria a la cual se va a presentar dicha propuesta. Veamos ahora tabla número 4, ejemplo, estado del arte. Objetivo general y específicos. Responde qué y para qué se quiere hacer el proyecto. El objetivo general es uno solo y tiene las siguientes características. Enuncia de manera clara y precisa lo que se pretende hacer con la investigación. Debe reflejar de manera óptima los objetivos específicos. Debe comenzar con un verbo en infinitivo y debe ser medible y realista. Los objetivos específicos deben ser propuestos de tal manera que puedan generar uno o varios entregables que serán evaluados por Colciencias, de manera que se describan los resultados que se esperan lograr a través de las actividades que se llevarán a cabo en la ejecución del proyecto. Detallan los cambios que generan la situación que se pretende resolver y son necesarios para alcanzar el objetivo general. Usualmente se establecen un máximo de 5. Es importante tener en cuenta que no se trata de describir la metodología, sino lo que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto. Veamos ahora la tabla número 5, ejemplo de objetivos general y específicos. Metodología. Se debe indicar de forma precisa qué se quiere hacer,
por qué es importante hacerlo y cómo se va a hacer, de manera que quede claro para quienes van a evaluar el proyecto. Se debe especificar las fases a desarrollar. Veamos ahora la tabla número 6, ejemplo metodología. Identificación y caracterización de la innovación propuesta. Describe las características innovadoras del proyecto o de la tecnología a desarrollar en cuanto a procesos, productos, prestación de servicios y o gestión. Se requiere explicar el valor agregado en conocimiento generado en el proyecto o el esfuerzo tecnológico que hace la empresa, identificando las novedades técnicas y descripción de las características de la innovación. Alcance previsto, si se prevé obtención de patentes, modelo de utilidad o secreto industrial e identificación de tecnologías claves. Veamos la tabla número 7, ejemplo de identificación y caracterización de la innovación propuesta. Trayectoria y capacidad en investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones. Exponer la capacidad del grupo de trabajo, de sus integrantes y o de las instituciones que participan para realizar el proyecto propuesto. Esto significa conocer su importancia estratégica y logros a partir de proyectos de investigación en la misma línea de investigación del proyecto y realizados anteriormente o en curso, incluyendo sus productos más relevantes. Veamos ahora la tabla número 8, ejemplo de trayectoria y capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones. Distribución en responsabilidades para el desarrollo del proyecto. Describir las actividades científicas y tecnológicas que asumirán cada entidad o grupo participante en el desarrollo del proyecto. Veamos ahora la tabla número 9, ejemplo de distribución de responsabilidades para el desarrollo del proyecto.
Bibliografía. Relaciona únicamente las fuentes de información científica o tecnológica que fueron consultadas y referidas en el texto del proyecto. Veamos ahora la tabla número 10, ejemplo, bibliografía. Evaluación del mercado para la innovación propuesta. Registrar el análisis de las tendencias del mercado en relación con clientes, competidores y proveedores. Valorar las necesidades de los clientes actuales o potenciales y precisar la segmentación del mercado, los canales de distribución, las tendencias de los proyectos y las gestiones comerciales a realizar. En lo posible, registrar las estrategias para acceder a los mercados identificados y la diferenciación frente a los competidores. Veamos ahora la tabla número 11, ejemplo de evaluación del mercado para la innovación propuesta. Impacto ambiental del proyecto. Veamos la tabla número 12, ejemplo de impacto ambiental del proyecto. Aspectos de propiedad intelectual. Se relaciona con los casos en que se prevé la posibilidad de obtener como resultado tecnologías patentables. En estos casos es necesario incluir dentro del presupuesto recursos para iniciar los trámites correspondientes. Se debe incluir los costos de traducción, en caso de ser requerido, y presentación de las solicitudes, teniendo en cuenta que el registro de solicitudes de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes de invención o patentes de modelo de utilidad, debe ser realizado antes de la publicación de los artículos que muestren los resultados que se pretenden proteger. Normalmente en este aparte se establece la forma de distribución de los derechos de propiedad intelectual entre los participantes de la iniciativa, para casos en donde participan múltiples instituciones. En estos casos, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión apoya en la definición de este aspecto, ya que implica la negociación de esta distribución. Veamos la tabla número 13, ejemplo, aspectos de propiedad intelectual. Palabras claves. Permiten identificar el tema central del proyecto. En general, se deben establecer como máximo 20 palabras claves dentro del proyecto.
Veamos la tabla número 14, ejemplo de palabras claves. Cronograma. Relaciona las actividades a realizar en función de objetivos y del tiempo según el periodo de ejecución del proyecto. Se recomienda elaborar un diagrama de Gantt, el cual muestra el bloque de tareas o actividades a realizar y el tiempo de duración de cada una de ellas. Cuando se establezca el cronograma, además del tiempo necesario para realizar la parte técnica, se debe tener en cuenta el tiempo requerido para realizar los trámites administrativos y financieros, sobre todo cuando se deben transferir recursos entre entidades participantes, pues si se requieren convenios, su trámite puede tomar varios meses. Además, el cronograma se debe hacer extendido en tiempo, ya que deben contemplarse imprevistos en la realización de actividades tales como pruebas de laboratorio, ensayos, importación de equipos, compra de reactivos y visitas de campo, entre otros, por lo cual se recomienda prever plazos amplios para el desarrollo de las actividades planteadas. Resultados o productos esperados del proyecto. Deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología. Para obtener el aval de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, es necesario definir claramente los resultados que se esperan alcanzar en términos de productos de carácter científico y tecnológico. Es necesario que tengan correspondencia con las siguientes categorías: relacionados con la generación de conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos. Incluye resultados, productos que propenden por un nuevo conocimiento científico o tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, colecciones de referencia, secuencias de macromoléculas en bases de datos de referencia, registros de nuevas variedades vegetales, etc. Veamos la tabla número 16, ejemplo resultados productos relacionados con la generación de conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica institucional y o nacional. Incluye resultados, productos tales como formación de recurso humano a nivel profesional o de posgrado, trabajos de grado y posgrado, sustentados y o aprobados, realización de cursos relacionados con las temáticas del proyecto que deberán anexarse documentación soporte que certifique su realización, formación y consolidación de redes de investigación que deberá anexarse documentación de soporte y verificación y la construcción de cooperación científica internacional, donde deberán anexarse documentación de soporte y verificación. Se debe tener en cuenta que si el plazo de ejecución de la propuesta es igual o menor a 2 años, no se puede establecer un compromiso respecto a la formación de un doctor y difícilmente el de un magíster. En tal situación se puede mencionar como contribución a la formación de un estudiante de doctorado o maestría. Veamos la tabla número 17, ejemplo, resultados, productos conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica, institucional y o nacional. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento. Incluye aquellos resultados y productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad en general.
Incluye tanto las acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. Veamos la tabla número 18, ejemplos, resultados, productos dirigidos a la apropiación social del conocimiento. Personal. Referencia de los investigadores, coinvestigadores y o asesores expertos requeridos para el proyecto. Se deberá colocar la especialidad y aclarar la función o actividad que se desarrollará en el proyecto, además de la dedicación semanal en horas al proyecto. Importante tener en cuenta que se deben usar las tarifas institucionales de valoración al costo de hora investigador UIS para los proyectos de investigación y que además, y de acuerdo con los lineamientos del Estatuto de Investigación de la UIS, la dedicación máxima posible para un director de proyecto de investigación es de 5 PAD, que equivalen grosso modo a 10 horas en la semana. En el caso de los asesores, el personal de apoyo y los profesores cátedra van con cargo al proyecto y el valor de dedicación se calcula de acuerdo a las tablas para pago de personal de Colciencia, las cuales dependen del tipo de convocatoria y que se pueden consultar en los términos de referencia respectivos. Tabla número 19, ejemplo personal. Presupuesto. Planifica los rubros de inversión identificando las fuentes de financiación. La realización del presupuesto del proyecto requiere una clara planeación y un costo detallado, con el fin de evitar contratiempos en la ejecución. Se deben tener en cuenta que todo lo que se compromete esté presupuestado. Además, se deben revisar con detenimiento los lineamientos dados en cada convocatoria respecto a los rubros para los que se permite solicitar recursos financieros y los máximos permitidos. Para definir el presupuesto, es aconsejable identificar claramente la cantidad de estudiantes que recibirán apoyo, equipos, viajes, productos, etc. Información crucial para el proceso de evaluación y asignación de recursos. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión cuenta con un personal de apoyo para la gestión de proyectos, el cual forma parte de un equipo de profesionales quienes asesoran en la estructuración del presupuesto. Veamos la tabla número 20, ejemplo de presupuesto. Aspectos claves a tener en cuenta en la formulación. Propiedad intelectual. Según lo mencionado en el Acuerdo 093 de 2010 del Consejo Superior en el parágrafo número 1, cuando los recursos de la investigación incluyen aportes de terceros, la propiedad intelectual sobre los resultados deberá ser establecida antes de la iniciación de los proyectos de investigación. Se definirán las condiciones, obligaciones y derechos sobre propiedad, divulgación, publicación, uso, control y administración de los resultados o cualquier otro derecho privado. En todos los casos se buscará proteger los derechos de la universidad, sus servidores y estudiantes, garantizando la participación de la universidad en proporción a los aportes realizados.
La Vicerrectoría de Investigación y Extensión es la única responsable de negociar los aspectos relacionados con propiedad intelectual. Comité de Ética. El 22 de noviembre del año 2012, mediante el Acuerdo 088 del Consejo Superior, se instituyó el Comité de Ética para la Investigación Científica CEINSI, que es un órgano de asesor, consultor, de decisión y de seguimiento ético en la investigación con seres vivos, que desarrolla la universidad en cualquier área del conocimiento. Su objetivo es velar porque la investigación científica cumpla con los principios éticos. De esta manera, toda propuesta de investigación que requiera aval del Comité de Ética, dado que incluye tratamiento con seres vivos, deberá entregarse a la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Salud, que hará la revisión técnico-científica y posteriormente lo remitirá al CEINSI, que realizará la respectiva evaluación de acuerdo con los criterios establecidos y entregará la carta de aprobación. En el caso de propuestas que involucren la participación de otras instituciones, la entidad ejecutora será quien tramite el aval del Comité de Ética y deberá hacerlo por lo menos 2 semanas antes de la fecha de cierre de la convocatoria. Además, es importante que en el presupuesto se asigne un monto para la evaluación y seguimiento de ética. Trabajo con otras entidades. En los últimos años, la gran cantidad de experiencias en cuanto a la integración de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar conocimiento han demostrado las ventajas que ofrece el trabajo realizado por redes de conocimiento a través de alianzas estratégicas, las cuales permiten ser más eficientes y aumentar la productividad y el alcance de la investigación. Dado lo anterior, Colciencias ha aumentado su tendencia a plantear convocatorias que fomenten la conformación de redes de conocimiento capaces de formular y ejecutar programas que contribuyan a la solución de grandes problemas de diverso índole, a través de la constitución de figuras como la unión temporal y el consorcio. Incentivos tributarios. En la legislación tributaria están contemplados diferentes beneficios que incentivan las actividades de ciencia, tecnología e innovación, entre los cuales están las deducciones por inversión o donación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Según los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, cualquier persona que realice inversiones en proyectos de este tipo tendrá derecho a deducir de su renta el 175% del valor invertido en dicho proyecto en el periodo gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder el 40% de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. Este mismo beneficio aplica para contribuyentes que realicen donaciones a centros o grupos reconocidos por Colciencias, siempre y cuando se destinen exclusivamente a este tipo de proyectos. Gracias por su atención. En el siguiente módulo se tratarán los temas relacionados con la elaboración y valoración de presupuestos. Los invitamos a consultar la bibliografía de este módulo.